Este, había un poeta que le gustaba mucho a Nietzsche, que era Hölderlin, y hizo un ensayo sobre, perdón, sobre él, siendo estudiante. Y en el ensayo decía: Hölderlin, gran poeta loco, que elevó mi nivel de conciencia al más sublime idealismo. Y el profe le dio una buena calificación, pero le dijo, le dio un comentario, le dijo: en lo futuro te recomiendo que te involucres con poetas más sanos, más lúcidos y más alemanes. Había otro poeta que a él fue amigo de Nietzsche, que se llamaba Ernest Ortler, que era un excéntrico, un blasfemo, un poeta borrachín, quien fue encontrado muerto en un canal semanas después de haber conocido a Nietzsche. Y Ortler fue quien le presentó a Richard Wagner. Tal vez por su influencia de Ortler, Nietzsche y otro estudiante que se llamaba Richter regresaron un día a la escuela borrachos, y el profesor los vio, y resultó que el maestro removió a Nietzsche de su estatus de prefecto y de primero en su clase. No los expulsó ni nada, pero le removió ahí su categoría. En 1864, tras su graduación preparatoriana, inició estudios de teología y filología clásica en la Universidad de Bonn. Al año de estudios abandonó teología y perdió la fe en Dios. Ante el coraje de su mamá se desanimó mucho de eso, le dio mucha tristeza. En un ensayo de 1862 titulado Destino e Historia, Nietzsche dice: la investigación histórica desacredita las enseñanzas centrales del cristianismo, pero se cree que el libro Vida de Jesús, del escritor David Strauss, fue quien tuvo un profundo efecto en él, en su ateísmo. Probablemente era un libro esotérico, que veía a Jesucristo no divinizado, sino como un ser humano, ¿no? Probablemente, necesito investigar eso. Y en una carta, teniendo él 20 años, le escribe una carta a su hermana, quien era muy creyente, diciéndole: hermanita, el hombre solo tiene dos caminos, discúlpame. Si eres devoto a la verdad, investiga, pero si eres devoto a la paz y al placer, cree. Le dijo, ¿no?, a su hermana. Permítame, sí, Schopenhauer fue quien le debió despertar, se cree, el amor a la filosofía. Acuérdense que él era filólogo. Y Nietzsche tiene un ensayo titulado Schopenhauer como educador. En 1866, a los 22 años, lee un libro que influyó bastante en Nietzsche. El libro se llama Historia del materialismo, escrito por Friedrich Albert Lange. Este autor describe la filosofía antimaterialista de Kant, el surgimiento del materialismo europeo, el interés creciente de Europa por la ciencia, Darwin y la teoría de la evolución, la rebelión general en contra de la tradición y la autoridad. Todos estos temas intrigaron al joven Nietzsche a la edad de 22 años en ese libro. Además de su ambiente cultural en el que él creció, quien lo motivó a la filosofía. Aunque argumentaría al final Nietzsche la imposibilidad de una explicación evolucionista del sentido estético humano. En 1967, a la edad de 25 años, firmó como voluntario un año en la artillería prusiana, en la división de Naumberg. Los oficiales vieron un futuro en él, era un gran jinete, pero en una caída que lo tuvo meses sin caminar, volviendo Nietzsche a sus estudios académicos.